Bienvenidas y bienvenidos a esta charla en el marco del curso de la Escuela de Administración Pública, el taller de Comunicación Administrativa y Académica, edición 2025. Hemos titulado esta charla Usos de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública y hoy como persona invitada nos acompaña el MSI Agustín Gómez Meléndez, estadista y máster en Sistemas de Información, quien además tiene experiencia en datos y investigación y trabaja para el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, que es uno de los institutos y centros de la Universidad de Costa Rica, que también es muy afín a nuestra carrera. Agradecerle a Agustín por el espacio que nos va a facilitar. Una vez más, les animamos a encender su cámara, se sienten cómodas cómodos a compartir en el chat sus preguntas y sus respuestas, recordando que eh, tanto mi persona como las profesoras estamos en toda la disposición de ir ayudando a mediar con estas preguntas. Recordar también ajustar sus nombres en la llamada para poder hacer una validación de quienes pudieron conectarse y agradecerle de parte de las compañeras y mi persona, Agustín, por esta colaboración y este espacio de conversar sobre la inteligencia artificial, que la veamos más como una aliada y no como una conversación que todavía no nos sentimos cómodas y cómodos de desarrollar. Entonces, somos toda y todos su atención. Y aquí voy a estar yo también al pendiente por aquello de que alguien se le active el micrófono o esos detalles. Adelante. No, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas, de verdad, y muchísimas gracias a la escuela por la invitación a compartir hoy un ratito sobre la experiencia que hemos tenido en el uso, desarrollo y procesos relacionados con temas de inteligencia artificial. La idea de esta charla, más allá de que podamos entrar en aspectos técnicos, que en algún momento lo vamos a hacer, es que ustedes tengan una noción de qué es lo que está pasando, de cómo eso que está pasando me afecta o me puede afectar en el ámbito profesional a futuro, o me va a afectar o me puede afectar o me puede beneficiar en el ámbito académico a lo largo de toda su formación profesional. Lo primero que quiero mencionarles es que a lo largo de esta presentación igual voy a compartir el link en el chat por si alguno quiere hacer las actividades de manera inmediata cuando yo las voy a estar presentando. Nos va a apoyar o nos va a servir para también que ustedes se puedan ubicar en qué contexto del uso de las herramientas de inteligencia artificial me encuentro actualmente y qué puedo hacer para moverme a un lado hacia el otro. Entonces, esta charla tiene varios objetivos y me voy a permitir compartir pantalla. Uno de los principales es que podamos, digamos, entender una dinámica un poco diferente de cómo se hacen las aproximaciones con herramientas de inteligencia artificial, pero que sobre todo podamos entender cuál es esa dinámica a la que nos estamos enfrentando el día de hoy y qué podemos hacer para aprovechar esa dinámica. Entonces, para los que tengan a bien, estoy volviendo a copiar en el chat de la sesión el link para la presentación y en algunos momentos les voy a compartir, digamos, algunas ideas. Para empezar un poco como ustedes pueden ver, parte de esta presentación o la gran mayoría de esta presentación va a contener imágenes elaboradas por inteligencia artificial, va a tener contenido sistematizado y automatizado por herramientas de inteligencia artificial y van a tener interacciones desarrolladas y sistematizadas con herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué les comento eso? Porque el chiste y el objetivo de vernos, digamos, expuestos a esta tecnología es que sepamos cómo interactuar con ella, para qué la podamos interactuar o en qué la podemos interactuar y en qué ambientes no es tan recomendable interactuar con ella dentro de un proceso formativo. Entonces, inclusive Gamma como tal, que tal vez algunos de ustedes la conocen o la han estado utilizando por sí sola, es una herramienta de inteligencia artificial que permite generar a partir de contenido, a partir de documentos, a partir de artículos científicos, a partir de páginas web o a partir de sus propias ideas, presentaciones generadas o potenciadas por herramientas de inteligencia artificial. Entonces también esto es un caso de uso bastante interesante. Entrando en detalle en la presentación, hay un ejercicio interactivo que siempre me gusta hacer con los diferentes públicos.
que es que nos podamos ubicar en este concepto de qué son mitos, qué son realidades y qué es el impacto que podríamos tener en el modelo de enseñanza. Entonces, esta es una actividad, la pueden hacer mientras me pueden estar escuchando. Yo sé que Alison les dijo que pues, me pusieran atención, pero parte de poner atención es también hacer actividades en donde en este link que ustedes a los que pueden tener acceso le pueden dar clic o si no, ahorita igual lo coloco en el chat. Ustedes van a entrar a un artefacto que el artefacto está generado con una herramienta de inteligencia artificial que se llama Cloud de una empresa Anthropic que palabras más, palabras menos, el que creó la versión 3.0 de ChatGPT con OpenAI se separó de la empresa y creó esta empresa. Y esta empresa se ha enfocado en temas muy estrictos de uso ético, responsable y transparente en las herramientas de inteligencia artificial. Entonces ha sido una de las empresas que más ha, digamos, invertido en desarrollos asociados a los temas de seguridad y que ha sido la más lenta en incorporar artefactos o herramientas que permitan enchufarse o conectarse a Internet, que eso lo vamos a ver más adelante. Más sin embargo, es la única que ahorita, a partir de una simple petición, puede elaborar un concepto tan complejo como un artefacto en el cual ustedes pueden interactuar con herramientas en donde pueden verificar a partir de procesos de enseñanza o a partir de procesos de aprendizaje si, por ejemplo, una posición en la cual yo puedo estar de acuerdo o no resulta ser verdadera o falsa. Digamos, en este tipo de casos, lo interesante de este concepto es que ustedes hagan esta autoevaluación a conciencia y que vean si eventualmente lo que ustedes están visualizando como un mito es un mito o es una realidad y por qué. Entonces, este tipo de ejercicios nos sirve de una manera muy práctica de poder entender un uso potencial de una herramienta de inteligencia artificial. Ahora, para poder llegar a este uso potencial, yo tengo que tener un dominio del tema, tengo que tener una supervisión humana de este proceso, que son aspectos éticos, seguros y responsables que me van a escuchar mucho a lo largo de esta presentación mencionar esas tres palabras, que le van a permitir a ustedes como estudiantes en procesos de formación entender los usos y el alcance y las limitaciones que tienen las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no voy a hacer el ejercicio, digamos, de verdadero o falso, la idea es que ustedes lo puedan hacer a lo largo de esta presentación. Vamos a tener más de estos ejercicios, pero también hay un ejercicio muy interesante asociado a si ustedes consideran que la inteligencia artificial va a generar un impacto. ¿Y cuál es ese tipo de impacto que se puede estar generando? Esto va a ser muy importante para una actividad que vamos a hacer ya hacia el final de la presentación, en donde ustedes van a poder interactuar con un motor de herramienta de inteligencia artificial para ver cuáles son esas futuras carreras o esas futuras profesiones que se van a desarrollar a partir de los eventos disruptivos de la inteligencia artificial generativa. Entonces, eso es digamos, este primer ejercicio que cumple dos objetivos: enseñarles a ustedes de una manera muy concreta un uso potencial de lo que podría ser una herramienta como tal y qué beneficios yo puedo obtener de esa, pero también me está enseñando un aspecto didáctico de cómo ustedes están entendiendo el proceso de qué es una herramienta. Ahora, hay mucha discusión y a lo largo de esta presentación van a ver también algunos memes, mucha discusión respecto a qué es lo que va a pasar y cuál es el gran miedo que va a estar, digamos, que puede estar enfrentando la sociedad o el proceso. Entonces, obviamente, esto es una exageración, digamos, del concepto de qué es lo que nos va a llevar en el futuro las herramientas de inteligencia artificial y por qué nosotros no debemos empezar a generar, digamos, conductas que fomenten este tipo de estructuras. Digamos, el meme ustedes lo pueden ver digamos, la alusión que hace es hasta, digamos, hoy en 10 años, digamos, lo que podría estar pasando y el por qué, digamos, el robot le está salvando la vida al humano a la hora de decir que él siempre dijo gracias a la hora de interactuar con un gran modelo. Y esto me permite posicionar dos conceptos. Cuando nosotros estemos interactuando con herramientas de inteligencia artificial, estamos interactuando con matemática, estamos interactuando con algoritmos, estamos interactuando con máquinas, estamos interactuando con procesadores, con GPUs, con datos que fueron entrenados por un gran modelo de lenguaje utilizando diferentes herramientas de aprendizaje profundo, de redes neuronales, digamos, de reentrenamiento de estos modelos para que ellos pudieran entender patrones y entender todo el conocimiento que hasta la fecha de entrenamiento tuvo ese modelo referente a diferentes ámbitos digamos, de la humanidad y poder predecir a partir de eso una respuesta que satisface una necesidad en específico.
Entonces, a lo largo de esos procesos, nosotros tenemos que entender que no podemos personificar. Digamos, ese es un concepto relacionado con el antropomorfismo. No podemos personificar a que estamos hablando con Miguel, que es ChatGPT, o con Juan, que es ChatGPT. No, estamos hablando con una máquina. Y con base en esa máquina vamos a poder interactuar de diferentes maneras. Yo ahora voy a hacer alusión a eso porque eso tiene que ver inclusive con el concepto del test de Turing, en donde va a decir que eventualmente una máquina puede llegar a sobrepasar el nivel de conocimiento o el nivel de pensamiento de una persona, lo cual ya hay una investigación científica muy interesante que se le puede recomendar para que lo puedan leer, en donde dicen que ya se superó como tal la prueba de Turing. Ahora, ¿qué es lo importante en estos conceptos? Que entiendan que esto no es algo nuevo. Digamos que entiendan que esto no es un concepto que se disparó con ChatGPT hace 2 años y medio, hace 3 años, sino que es un concepto que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y que nos ha permitido a través del desarrollo tecnológico y a través del desarrollo de la infraestructura tecnológica de computadores, computación, infraestructura, poder generar respuestas y poder generar modelos que antes eran muy complejos de desarrollar. Entonces, si nosotros nos remontamos a 1950 o anterior a esa fecha, podemos identificar primeros esbozos de cómo se enfrentan los conceptos de inteligencia artificial. Y si nos vamos mucho para atrás, hasta podemos hacer interpretaciones de las disertaciones que hacía Aristóteles sobre el tema de cómo entender si una persona está viva o no, digamos, y cuáles son esas características. Entonces, lo que sí les quiero decir es que ha habido digamos, un desarrollo exponencial en tecnologías, mucho asociado a los componentes del desarrollo de la información que se ha dado o se ha concentrado en los últimos años. Sí, gracias a la capacidad de cómputo y al desarrollo de ciertas empresas que ha permitido el poder utilizar GPUs que eran antes utilizados para toda la empresa de videojuegos para poder hacer procesamiento. Y eso fue lo disruptivo asociado a también un modelo que desarrolló Google en el 2017, que es lo que nos permite utilizar el concepto de GPT, que son generadores transformadores preentrenados. Y eso lo que nos permite es poder interactuar con una máquina que fue entrenada y que aprendió de un montón de patrones, de un montón de información, de un montón de estructuras que le permiten al día de hoy poder respondernos con una alta asertividad y con una alta, digamos, probabilidad de que la respuesta que nosotros estamos buscando sea la acertada. Entonces, a lo largo de todos estos procesos, lo que quiero hacer alusión con esto es que no son temas nuevos. Lo nuevo es la forma en la cual nosotros estamos interactuando con esas herramientas. Lo nuevo es la forma de que tenemos una aplicación móvil, lo nuevo es que tenemos una aplicación de escritorio, lo nuevo es que tenemos una aplicación que inclusive podemos hablarle o, digamos, dictarle y que él nos va a entender en nuestro idioma o en cualquier idioma que hoy queramos, digamos, compartir con él. Pero ¿qué es lo más importante? Que hoy en nuestro día a día estamos expuestos y expuestas a estas tecnologías tan siquiera sin darnos cuenta. Si ustedes utilizan Waze, ya Waze de por sí tiene algoritmos en los cuales están optimizando el trabajo, están optimizando la forma en la cual nosotros interactuamos con procesos y procedimientos y nosotros utilizamos otro tipo de herramientas, digamos como Spotify, si ustedes utilizan redes sociales como TikTok, si utilizan redes sociales como Facebook o como Instagram, ya están expuestos a algoritmos de clasificación y algoritmos de predicción que utilizan redes neuronales, que utilizan estos conceptos de inteligencia artificial, en las cuales las recomendaciones que les están dando esas herramientas ya los están direccionando a un mercado o a un producto o a una iniciativa en concreto. Y eso es sumamente importante que ustedes lo tengan en consideración porque eso es lo que les va a permitir es entender qué tan expuestos y expuestas están ustedes a digamos, a este trato. Ahora, dentro del ámbito de la gestión pública, nosotros también tenemos que entender qué tan expuestos y expuestas están las instituciones a poder adoptar estos modelos. Una de las primeras intervenciones que se ha hecho lo hizo la Contraloría General de la República con un proyecto que se desarrolló en conjunto con Senfotec y con la NAME para hacer supervisión de obra pública en donde se hizo una experimentación utilizando cámaras remotas con androinos por detrás para poder evaluar un algoritmo de clasificación y de avance de obra pública. Digamos, si eso es un repositorio que es de libre acceso, en donde ustedes pueden descargar el código fuente como tal, pueden, digamos, interactuar, modificarlo y eso está integrado dentro del gran concepto del Internet de las Cosas y les va a permitir hacer supervisión de obra pública. Por ejemplo, dentro de las estadísticas o de los procesos de asignación en FODESAF hay esfuerzos que se han venido desarrollando para poder automatizar y generar algoritmos predictivos para la asignación de becas, para la asignación de, digamos, de recursos a partir de estos mecanismos que pueden ayudar a hacer de una manera más eficiente y más transparente. Pero
Estos son procesos lentos. Entonces hay que entender que en estas dinámicas, cuando hablamos de gestión pública costarricense, estamos hablando de una burbuja en la cual no necesariamente evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la tecnología. Entonces, si estamos en el ámbito, digamos, por ejemplo, de ustedes como estudiantes en proceso de formación, ustedes también están inmersos en una burbuja y esa burbuja lo que les está, digamos, eventualmente indicando es qué tan rápido yo puedo asimilar conceptos o qué tan confiables puedo asimilar los conceptos que salen de un ChatGPT, que salen de un Gemini o que salen de cualquier herramienta de inteligencia artificial que yo las puedo utilizar para el entorno o para el, digamos, para el contexto de aula. Entonces, una forma muy clara de poder identificar eso se resume, digamos, en este video. Son cerca de de minuto y medio, digamos, que quiero compartirles, en donde este es el lanzamiento de una de las empresas más grandes o la más grande This que ha estado is how intelligence desarrollando is made. microprocesadores. A new kind of factory. Generator of tokens. The building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier, the first step into an extraordinary world, where endless possibilities are born. Tokens transform words into knowledge and breathe life into images. They turn ideas into videos and help us safely navigate any environment. Tokens teach robots to move like the masters. Inspire new ways to celebrate our victories. A martini, please. Coming right up. Thank you, Adam. And give us peace of mind when we need it most. Hi, Maroka. Hi, Anna. It's good to see you again. Hi, Emma. We're gonna take your blood sample today, okay? Don't worry. I'm gonna be here the whole time. They bring meaning to numbers to help us better understand the world around us. Predict the dangers that surround us. And find cures for the threats within us. Tokens can bring our visions to life and restore what we've lost. Zachary, I got my voice back, buddy. They help us move forward, one small step at a time. And one giant leap together. Si quieren ver el documental completo, eso fue parte de la presentación de NVIDIA en el CES 2025, que es el encuentro más grande de tecnología que se ha dado. Y si ustedes, digamos, pusieron atención a este corto, no solo estamos hablando de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, que es el boom, digamos ahorita, ChatGPT, Gemini y demás para poder generar contenido, sino estamos hablando de automatización, estamos hablando de robótica, estamos hablando de transporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de todos los ámbitos que desde la gestión pública, la administración pública, podemos estar viéndonos beneficiados por los potenciales usos. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Bueno, ¿cuánto cuesta estos procesos de inversión? ¿Quién es el que va a pagar esos costos? ¿Cómo se va a poder generar, digamos, economías de escala? Pero sobre todo, ¿qué podríamos estar entendiendo por estas grandes, digamos, conceptos o estas grandes diferencias? Digamos, ¿cómo podemos entender el concepto de inteligencia artificial y el concepto de inteligencia artificial generativa, que es lo que hoy nos estamos, digamos, enfrentando? ¿Cómo podemos entender algoritmos de clasificación, por ejemplo, Netflix, que es la foto que está ahí, para poder identificar que a partir de herramientas de inteligencia artificial podemos identificar patrones, hacer clasificaciones, hacer procesos de asignación, podemos ingresar, analizar el EDUS de una manera más automatizada, e inclusive podríamos ayudar a disminuir los procesos de lista de espera a partir de clasificación o autoidentificación,
o podríamos asignar de una manera más eficiente lo que son los presupuestos institucionales de cada una de las organizaciones o instituciones del gobierno central si nosotros tuviéramos la capacidad de poder enchufar segura, ética y responsablemente la información a estos grandes motores. Pero también podemos generar contenido, nos podemos divertir generando imágenes, nos podemos, me imagino que ustedes han visto el tren de las imágenes del estudio Ghibli, de cómo eventualmente puedo hacer uso potencial de esas herramientas para probar un concepto o para entretenimiento. Pero también el tema es cómo podemos nosotros generar un proceso de alfabetización y estos espacios, digamos, que les está dando la carrera son vitales para que ustedes puedan empezar a investigar y a generar esa, digamos, ese concepto de cómo voy a entender las asignaturas, cómo voy a entender el pensamiento crítico, pero sobre todo cómo voy a abordar los conceptos de equidad e inclusión para no dejar a nadie atrás. Y esto es un eslogan que tal vez ustedes lo han escuchado mucho de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, pero sin duda la brecha tecnológica que puede generar o potenciar el uso de herramientas de inteligencia artificial puede jugar en dos sentidos. Puede potenciar mucho a las personas que lo saben usar y que saben y que entienden cómo se maneja, cómo se conforma, cómo se desarrolla, pero también puede generar una asimetría importante en aquellas personas que nunca han sido expuestas a la misma, que solo la han escuchado o que tienen una percepción errónea de lo que es. Recordemos, y vuelvo a la alusión con esto, que lo que nosotros estamos utilizando con estas herramientas son procesos generativos y procesos en los cuales vamos a estar trabajando con herramientas automatizadas y con algoritmos específicos. Entonces hay una teoría muy interesante que les voy a compartir esto en el chat por si no tienen acceso al mismo, no lo están haciendo, porque este es un test sumamente interesante en donde ustedes van a poder autoclasificarse. Y el proceso de esta autoclasificación es que ustedes puedan visualizarse a partir de estas 10 preguntas qué tan expuestos o expuestas cada una de ustedes está a la tecnología. Y en función de estas posiciones, cómo se encuentran o cómo se valoran ustedes. Entonces, la idea, aquí yo, digamos, voy a hacer nada más clic para fines, digamos, demostrativos, la idea es que ustedes lo puedan hacer y que puedan, digamos, generar esa autocrítica de qué tan bien o qué tan mal o en qué posición estoy. Porque, digamos, el tema de cómo yo adopto la tecnología va a depender también de qué tan expuesto o expuesta estoy a ella y qué tan contento o contenta, digamos, o a gusto o no a gusto estoy con el desarrollo de cada uno de los aspectos. Entonces, al final de este test, que les recomiendo que lo hagan varias veces y que, digamos, se tomen el ratito, van a tener una clasificación. Digamos, y esta clasificación lo que les va a ayudar es a entender la dinámica dentro del gran mundo de las distribuciones de probabilidad a dónde están ustedes. Si están clasificados como innovadores, como adoptantes tempranos, como la mayoría tardía o como los rezagados. ¿Y por qué? Digamos, aquí viene la referencia del artículo, de dónde es que sale esta metodología. Digamos, es un artículo que se llama Crossing de A. Chasm, que es el abismo como tal. Y lo que hace referencia es a este concepto. Nosotros, a nivel de los desarrollos tecnológicos, y esto es importante, siempre tenemos las personas que van liderando la carrera y las personas que eventualmente nunca adoptan una tecnología. Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar con una figura de aquellas herramientas de inteligencia artificial o aquellas empresas, ChatGPT, Gemini Cloud, DeepSeek, Mistral, cualquiera de estas herramientas digamos, de estas empresas que van liderando la carrera, son los que van generando cambios, son los que van generando estructuras, pues pónganle en Intel, pónganle cualquier nombre de empresa, digamos, o de estructura, que van a estar acá. El entender en qué parte de esta distribución se encuentran les va a entender qué tanto esfuerzo tienen que hacer para poder cruzar este abismo y volverse adoptadores tempranos de tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Estos adoptadores de tempranos de tecnología son los que también más sufren, ¿verdad? Porque son, digamos, el ir al principio de la carrera implica mucho desgaste, implica muchos recursos y a veces no tenemos ninguna de las dos para poder liderar esto. Entonces, si nosotros lo llevamos al ámbito del aula, tenemos que ver en qué parte de la distribución nos encontramos a la hora de hacer una tarea, a la hora de hacer un examen, a la hora de entender un concepto, a la hora de asimilar un concepto, a la hora de hacer una actividad evaluativa y a la hora de referenciar inclusive las actividades evaluativas. Entonces, esto es sumamente importante porque nos va a llevar a los conceptos de cómo vamos a aprender y cuáles van a ser las competencias que nosotros tenemos que desarrollar para aprender eso. Entonces volvemos al tema de que tenemos que tener pensamiento crítico, tenemos que tener creatividad, pero también tenemos que saber y aprender cómo resolver problemas.
Entonces, a la hora de poder entender que sí, para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial, sí, tengo que tener un pensamiento crítico, sí, puedo tener creatividad, pero también tengo que tener una noción de cómo yo podría resolver el problema. Me va a ayudar a entender de una mejor manera cómo puedo hacer uso de eso. ¿Y por qué les comento eso? Porque lo que está por detrás de esas herramientas, piénsenlo como un gran archivo comprimido. Digamos, un gran archivo en donde yo todo el conocimiento de toda la humanidad lo compacto en un solo documento en el cual, mediante tokens, que es, digamos, estos símbolos que decía el video, mediante consultas, yo le verifico si lo que dentro de esa gran base de conocimiento tiene alguna referencia sobre la administración pública en Costa Rica. Entonces, si él tiene una referencia, me la va a devolver, digamos, en función de lo que él conoce. Ahora, ese aprendizaje puede ser muy sesgado o puede ser muy limitado. ¿Eso qué quiere decir? Puede que dentro del entrenamiento que se le dio a ese gran archivo, no había mucha información sobre el sector público costarricense. Entonces, las respuestas que pueda tener pueden ser muy vagas. ¿Cómo se soluciona eso? Con los conceptos de búsqueda profunda y con los conceptos de conectarnos a la Internet. A la hora de conectarse a sus grandes modelos de Internet, si él no encuentra nada en esta base de conocimiento, él va a hacer referencia a revistas, a periódicos, a otras fuentes actuales al día de hoy, al día 2 de abril de 2025, donde complementa esa información. Entonces, esto es muy importante y tal vez ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Pero también tenemos que tener claridad de que va a haber un impacto y que ese impacto, la empresa, digamos, o el sector económico, a la hora de que ustedes entren en el mercado laboral, también va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque los requisitos, los lineamientos y el uso que se le está dando a la tecnología hoy en día tiene que ser pensado de una manera estratégica y no a cómo la voy a estar utilizando hoy, sino cómo la voy a estar utilizando como un profesional dentro de 2 o 3, 4, 5 años cuando ya termine mi carrera profesional y cuáles son esas competencias digitales que yo tengo que estar evaluando para que eventualmente no pase lo que dicen, digamos, lo que dice algunos de estos aspectos. Bueno, hay un aumento de ingresos, sí, pero también se han incrementado gastos o se han tomado malas decisiones por el mal uso de las herramientas de inteligencia artificial. También hay que ser conscientes de que esto es un motor que impulsa la transformación educativa y que impulsa la transformación de los mercados para poder generar adaptaciones o, digamos, adopciones, perdón, tempranas, en donde si uno no tiene claros los objetivos desde el ámbito educativo, por ejemplo, ¿para qué es que voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial en esta tarea que me dejaron? ¿La puedo utilizar? ¿No la puedo utilizar? Está dentro de la carta del estudiante que yo la puedo utilizar, me va a llevar a un éxito, pero también hay que indicar que existen fracasos por no saber justamente para qué es que la voy a utilizar. Entonces, puedo gastarme 2, 3 horas haciendo una investigación con herramientas de inteligencia artificial que al final me la van a evaluar con un cero porque no estoy cumpliendo el objetivo pedagógico, el objetivo con el cual yo quiero trabajar. Pero también hay que entender que la forma en la cual los sectores económicos están adoptando esta información, digamos, esta tendencia es diferente. Y cuando ustedes entiendan que dependiendo de la industria, la adopción de las herramientas, pensando en tecnología, pensando en mercado, pensando en energía, de un año para el otro, 2023 a 2024, está cambiando rápidamente. Esperemos que pase con este 2025, vamos a poder entender que las dinámicas en las cuales nosotros enseñamos y trabajamos dentro del ámbito público también va a cambiar y que ese cambio, a pesar de que no sea tal vez el otro año, se va a tener que dar. Porque hoy en día contamos a partir de octubre del año pasado con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Contamos con un plan de acción que va dividido en 2 fases. Acaba de terminar una primera fase que nos va a ayudar a implementar esos conceptos dentro del ámbito en donde hay requisitos específicos para el ámbito académico, para el ámbito del sector público como tal, pero también hay grandes retos. Hablemos de los conceptos de ciberseguridad, hablemos de los conceptos de protección de datos, hablemos de conceptos del acceso a bases de datos. Por ejemplo, la semana pasada usted estudió en una charla sobre las bases de datos del CIPRI. Bueno, ¿cómo accesamos? ¿Se puede acceder? ¿Puedo obtener lo que sale de ahí? ¿Meterle un motor de inteligencia artificial? ¿Bajo qué restricciones estoy haciendo? ¿Estoy violentando algún proceso, procedimiento? ¿Cómo lo puedo complementar? Porque existen herramientas y ahorita vamos a ver un par de ejemplos en los últimos minutos que me pueden ayudar a eso. Pero también yo tengo que entender cuáles son esos desafíos y cuál es la forma en la cual yo puedo potenciar digamos, esos aspectos éticos dentro de la eficiencia de los procesos y procedimientos y dentro de los riesgos a la hora que yo voy a tener.
Entonces los pongo muy sencillo. Un beneficio muy claro es a partir de las reuniones que puedan tener o las sesiones de Zoom o de Teams, si uno cuenta con un licenciamiento, puede activar el motor de inteligencia artificial en donde le puede ir tomando notas, digamos, y le puede ir generando información de contexto en donde va a ser muchísimo más rico hacer el repaso de clases con una sistematización o con una traducción, una transcripción de esta charla que si fuese, digamos, de una manera, digamos, más rudimentaria tomando notas. Pero eso no quiere decir que una sustituya a la otra, sino que son formas diferentes en las cuales nos vamos a ver expuestos a la tecnología. Pero también pueden existir sesgos y esos sesgos se puede, digamos, identificar o, digamos, ver muy prácticamente cuando la traducción de algunas palabras no es lo más exacta o no es lo más precisa. Y en función de eso, nosotros también tenemos que ser conscientes de que es algo a lo cual nos vamos a ver expuestos y expuestas. Y también viene todo un tema muy controversial de si yo estoy utilizando eso y va a ser plagio, va a ser autoplagio o qué se va a tomar en cuenta. Recordemos que las herramientas de inteligencia artificial me sirven para generar ideas, para destrabarme y me sirven también para contestar un examen, digamos, y me sirve también para pasar una entrevista de trabajo y me sirve también para poder autocochearme, digamos, o generar un coach digital para poder tener un valor agregado. E inclusive me puede servir para tener diferentes asistentes dependiendo del nivel de complejidad en la carrera en la cual yo estoy. Pero yo tengo que saber para qué es que lo estoy creando. Si mi objetivo es pasar y pasar, digamos, literalmente nada más a partir del ChatGPT, bueno, ¿y cuál es el conocimiento, el valor agregado que yo como profesional voy a estar generando? ¿Por qué? Porque en la vida práctica no necesariamente ChatGPT te va a salvar cuando estés haciendo, digamos, una presentación o cuando estés haciendo una intervención o cuando estés analizando ciertas cosas. Siempre va a haber una responsabilidad humana en todo este proceso. Y siempre va a haber la necesidad de un docente que te acompañe para explicar los conceptos desde la parte tal vez no teórica, que hoy se puede solucionar con estas herramientas, pero sino desde la parte práctica. Y eso es el proceso en el cual la Universidad de Costa Rica apenas está empezando, digamos, a entender cuáles son esas guías y cuáles son esas orientaciones que se le va a dar a todos los docentes para un uso correcto de esto dentro del complemento. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en otros lados? Por ejemplo, la Unión Europea, a través del acto de la Unión Europea, generó una serie de categorías o de semáforos en las cuales se pueden hacer uso de herramientas de inteligencia artificial y pueden no y algunas que son restrictivas. Esto ha sido altamente cuestionado porque ha sido un modelo en el cual más bien está limitando el desarrollo de la Unión Europea en la generación, en el desarrollo y la inversión de herramientas de inteligencia artificial por la forma tan restrictiva que algunos especialistas lo consideran. Pero, sin embargo, si ustedes se ponen a ver, hay un alto riesgo asociado, digamos, a acceso a empleo, a educación, a servicios públicos, a componentes, a seguridad, mucho asociado a los temas de protección de datos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién se va a hacer responsable de que toda la información de Agustín Gómez, cuando fue capturado por una cámara de tránsito, sea resguardada y protegida para eventualmente que no sea utilizada para otros fines, más allá de generarle una multa, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas lo que nos pone a pensar es que dentro del ámbito del sector público nosotros tenemos que tener habilitadores. Y esos habilitadores implican reglamentación y normas que permitan o que faculten que a las instituciones públicas en Costa Rica, pues esto, digamos, le sea afín. Y eso es uno de los principios que viene dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual les recomiendo que la consulten y que la revisen. Pero en temas prácticos, digamos, dentro del ámbito de su carrera, tenemos que estar viendo cómo vamos a abordar los temas de la transparencia, el humanismo, la capacitación y la inclusión. E inclusive cómo podemos aprender de Estonia, de Uruguay, y digamos, y en algunas instancias, inclusive dentro de Costa Rica, cuando estamos hablando de automatización de trámites o automatización de ciertos procesos o procedimientos que tradicionalmente son muy tediosos que ahorita se pueden automatizar. Que eso tiene que ver con inteligencia artificial, no con la inteligencia artificial generativa per se. Pero también tenemos que tener claro, digamos que tenemos que ser transparentes y éticos en el uso de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay formas ya, digamos, avaladas y aprobadas de cómo yo puedo hacer referencia de ChatGPT dentro de mis documentos, de por qué las tengo que hacer y cuál es el alcance. Entonces, por ejemplo, una forma muy sencilla, yo puedo utilizar ChatGPT para poder, por poner un ejemplo, por poner, digamos, uno que es el más conocido. Yo puedo utilizar ChatGPT para hacer un ensayo. Sí, pero en ese ensayo yo tengo que ser explícito de que estoy utilizando las herramientas para qué. ¿Para qué es que estás utilizando? ¿Para que te lo haga el ensayo para vos? ¿O estás utilizando ChatGPT para que te sistematice 2, 3, 4, 5 documentos, te saque las ideas principales, vos las resumas, vos las generas y vos generes el contenido y después tal vez te dé una revisión de forma o de estilo?
pero yo tengo que citar lo que estoy utilizando y no solo citar que estoy utilizando ChatGPT, sino cuál modelo y qué versión y si es una versión de paga o es una versión gratis. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los modelos de versión de paga y modelos de versión gratis en la calidad de respuesta que estamos teniendo. Y eso tal vez ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Pero también tenemos la posibilidad de hoy en día de no solo tener acceso a ChatGPT mediante la página web o mediante la aplicación, sino lo podemos tener desde un contacto en WhatsApp. Digamos, esto es un 800 ChatGPT, que es una de las herramientas más interesantes que sacó el año pasado en los 12 días para Navidad OpenAI, en donde ustedes pueden contar con un asistente como si fuese un contacto más y en ese contacto preguntarle cosas mediante un modelo de respuesta, que es el O3 Mini, en donde él nos va a empezar a decir ciertos contenidos dentro de un ámbito específico de un mensaje de texto. Pero también tenemos la reciente liberación, esto fue esta semana, de la Academia de OpenAI para poder llevar cursos o charlas que la misma empresa estaba desarrollando de una manera gratis, en donde van a poder generar procesos de formación y alfabetización más profunda. Digamos, estos cursos van desde cómo se desarrollan las herramientas de inteligencia artificial, cuáles son los modelos, qué es un LLM, qué es, digamos, que es un pseudo, qué es un algoritmo. Pero como ustedes también pueden tener a ChatGPT en un contacto, pueden tener a Copilot en un contacto. Copilot acaba de sacar, digamos, una versión interactiva que se puede articular con Telegram, con WhatsApp, con Viber para generar ese tipo de interacción. Pero también hay otros laboratorios y hay otras iniciativas como Google Academic, como AlphaFold, que pueden estar, digamos, apoyándolos en sus procesos de formación académica. ¿Qué es lo más interesante? Que todo esto relativamente está al alcance de todas y todas y lo sabemos utilizar. Y que el que esté al alcance de todas y todas lo que nos va a permitir es poder gestionar, digamos, de una manera más efectiva lo que es información para la toma de decisiones. Pero lo que ustedes se tienen que estar preguntando hoy es, o cuestionando, es que lo que estamos utilizando hoy es la tecnología que va a ser la más mala que vamos a estar utilizando. Piensen qué es lo que se va a estar utilizando dentro de 10 años. O sea, ni siquiera los grandes líderes de las empresas de tecnología se atreven a estar pensando qué es lo que va a pasar en los próximos 2 años, en función del avance que está teniendo eso y en función de la inversión que se está dando de capitales privados para poder desarrollar eso. Porque también la inteligencia artificial generativa se volvió un tema geopolítico. Entonces, a la hora de volverse un tema geopolítico, hay una inyección de capital considerable que está impulsando el desarrollo de empresas, de algoritmos, de trabajos y de, digamos, de mejoras en procesos y procedimientos que nos van a, digamos, a llevar a estados superiores digamos, de trabajo en donde la automatización ya no solo va a ser en cuánto puedo hacer una tarea, sino en cuánto puedo estar realizando ciertas tareas de forma paralela. Entonces, lo importante de esto es cómo nos estamos visualizando. Pero también hay que tener la dinámica de que no solo cómo nos estamos visualizando, sino inclusive qué herramientas locales puedo estar utilizando para poder tener acceso a modelos de lenguaje abierto de una manera gratuita en que corran desenchufados del Internet. ¿Por qué esto es importante? Porque también hay un tema de seguridad que algunas empresas han sido muy claras de que toda la información que se utiliza en ChatGPT va a ser utilizada para su modelo de entrenamiento. Y tal vez yo no quisiera compartir información sensible con esas herramientas. Bueno, yo puedo tener dos grandes aplicaciones, que una es GPT for All y la otra es LM Studio, que puedo instalar en mi computadora y puedo estar trabajando con modelos grandes de lenguaje muy poderosos de una manera local. Claro, voy a tener restricciones y las restricciones va a ser en función de qué es lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Entonces, para ir cerrando y ver una parte un poco más práctica, tal vez dejar algunos espacios para preguntas y comentarios. Hay una empresa que se ha dedicado, que es el Marketing AI Institute, que está en Estados Unidos, en donde ha desarrollado digamos, un concepto súper interesante, que es un proceso de alfabetización en donde mediante la empresa esta SmarterX desarrolló un aplicativo en ChatGPT que permite, digamos, poder interactuar con cuáles van a ser las futuras oportunidades de trabajo, o digamos, oportunidades de desarrollo profesional que pudiéramos tener, tomando en cuenta la carrera en la cual yo estoy matriculado. Entonces, ¿cuál es la idea? Puedo pensar cuál es mi trabajo actual desde el ámbito de la administración pública, digamos, o cuál podría ser la descripción que yo quiero y podría decir, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? Entonces, esto está ambientado en una herramienta
de ChatGPT como tal, es un asistente, es un GPT especializado, en donde lo que le podríamos poner es, digamos, ¿qué pasará con la administración pública en Costa Rica? Con un profesional en administración pública en Costa Rica. Él va a hacer una comparación, digamos, y va a hacer un análisis en específico de cómo se podría evaluar el impacto de la administración pública en función de que de un nivel de exposición, de un nivel de tiempo ahorrado en esos trabajos o en esas tareas específicas que se pueden estar gestando y cómo nosotros vamos a poder, vamos a ver si puedo quitar esto, y cómo nosotros vamos a poder trabajar con esas dinámicas. Entonces, lo que él hace es un análisis a partir de un modelo entrenado, digamos, por esta empresa y a partir de muchas horas de investigación de cómo la exposición, digamos, a la inteligencia artificial puede condicionarme el trabajo o el ámbito en el cual yo estoy trabajando. Y esto no tiene que ver con necesariamente que me está generando un escenario, sino lo que me está generando es qué posibilidades se me pueden estar presentando dentro de mi ámbito de trabajo y cómo yo puedo potenciar esas habilidades. Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos, podemos tener esta tarea, podríamos decir, digámosle que me la compare con, bueno, hagámosle esta, puede ser más interesante que otras actividades pueden estar en el sector público. Yo puedo empezar a interactuar mediante diferentes herramientas o diferentes, digamos, preguntas, cuáles serían esos trabajos en los cuales podríamos estar trabajando. Entonces, eso me está dando oportunidades de, entonces, por ejemplo, un nuevo puesto que está diciendo es coordinador de ética y transparencia algorítmica, especialista en administración y trámites públicos, en automatización, análisis de riesgos sociales con inteligencia artificial, coordinador de participación ciudadana digital, auditor de algoritmos gubernamentales, experto en IA para la gestión ambiental pública, consultor en innovación pública con inteligencia artificial. Y aquí lo interesante, digamos, y esto es un reto para las unidades académicas dentro de la universidad, es ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo utilizar esta información para una toma de decisiones más acertada? Y este ejemplo, digamos, lo que hace es resumir muy bien cómo funciona un gran modelo de lenguaje. Funciona a partir de un entrenamiento, funciona a partir de una serie de pautas, de procesos y procedimientos en los cuales me está devolviendo una información que para mí puede generar un alto valor agregado. Ahora, a como yo puedo interactuar con eso, yo puedo tener, por ejemplo, herramientas, por ejemplo, le puedo presentar esto que es un asesor eh, dirigidas a un público en específico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer más atractivo mi curso para los estudiantes? ¿O cómo puedo hacer esta presentación más atractiva para ustedes? Entonces, yo puedo empezar a generar una lluvia de ideas y tener digamos, una retroalimentación que me sea lo suficientemente interesante para que los resultados que salgan acá sean altamente, digamos, efectivos. Pero este tipo de interacción hace un par de días salió un artículo en donde dice que este tipo de interacción en una serie de pruebas ya es, digamos, no es tan transparente para un usuario normal o para un usuario especializado si yo estoy hablando con una máquina o estoy hablando con una persona. ¿Eso qué es lo que quiere decir? O por lo menos lo que plantean en este artículo científico, digamos, de la Universidad de San Diego, que el test de Turing, los modelos grandes de lenguaje ya lo dejaron por atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no puedo diferenciar en ciertos dominios del conocimiento si la respuesta que me está dando un modelo podría ser generada por una persona o por una máquina. Y esto es un hito importante en el proceso de que nosotros entendamos este dominio público. Esto es un artículo del 31 de este mes. Bueno, el mes pasado. Ahora, ¿cuál es el chiste? Imaginémonos dentro del ámbito de la administración pública cómo podemos automatizar esto con chatbots de servicios, cómo podemos automatizar esto con la Contraloría, cómo podemos automatizar esto con el AIA, cómo podemos automatizar esto con digamos, la empresa de servicios públicos de Heredia, cómo podemos automatizarlo con las mismas universidades y cuál es el beneficio que eso nos da. Imaginemos dentro de un ministerio como tal que ustedes estén participando en procesos en donde van a implementar este tipo de tecnologías en beneficio de la ciudadanía, pensando a futuro. Y en temas prácticos, si ustedes no conocen esta herramienta, Notebook LM, hoy se las presento, es una de las herramientas más interesantes que les va a ayudar no solo en el día a día, digamos, profesional o estudiantil, sino digamos, a lo largo del proceso formativo.
Ustedes lo que tienen, que es una herramienta de Google, es una herramienta que ustedes se pueden registrar, es una herramienta gratuita, en donde la diferencia de las herramientas gratuitas es que no les va a salir este plus, sino nada más les va a salir Notebook LM y van a tener una restricción en la cantidad de documentos que puedan interactuar. Pero me imagino que dentro de parte de la revisión de la carrera, ustedes van a tener que revisar todos los informes del Estado de la Nación. Y parte de revisar todos los informes del Estado de la Nación es que ustedes puedan identificar qué, digamos, qué tendencias o qué estructuras se pueden hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo subir todos los informes del Estado de la Nación y a partir de la sistematización, no solo del Estado de la Educación, sino del Estado de la Nación, del Estado de la Niñez y Adolescencia, del Estado del informe de la Estrategia Nacional de Envejecimiento, de la Estrategia Nacional de Conservación, de la Estrategia Nacional de Economía Circular, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, empezar a interactuar con más de 56 documentos subidos en una misma plataforma que no solo me permite poder generar estructuras, sino que, por ejemplo, me permite generar mapas mentales, me permite generar guías de estudio, me permite generar preguntas y respuestas, me permite generar procesos, digamos, de cómo ha evolucionado un tema a lo largo del tiempo. Me permite ver que a partir de los informes del Estado hay componentes que tienen que ver con indicadores sociales y cómo se componen esto a nivel de indicadores sociales, cuál es la estrategia, digamos, de indicadores que se está presentando y cuál es la lógica que está detrás de esto. Y con base en eso yo puedo empezar también a identificar temas de una manera visual e interactiva que me permitan, digamos, aprender de una forma diferente. Pero también puedo generar un podcast en donde vamos a darle un chancecito, en donde me genere un resumen de 20 minutos sobre los principales temas que se están abordando en estos informes. Puedo pedirle que me haga una estructura de guías de preguntas y respuestas y puedo pedirle que me haga una guía de estudio. Entonces, el objetivo no es que yo voy a tener, digamos, un forro de 200 documentos acá, sino que yo voy a interactuar de una manera diferente con las herramientas a partir del uso de herramientas de inteligencia artificial. Aquí me contesta en inglés porque yo tengo todo predefinido para que me conteste en inglés. Entonces él hace una traducción del español a inglés para poder responder a esto. Pero, por ejemplo, me hace una guía de preguntas. Me dice, bueno, responde las siguientes preguntas a partir de los materiales basados en tal documento que describiría, digamos, la inequidad en Costa Rica para tal periodo. Y me da, digamos, unos puntos, no me da la respuesta, me da unas ideas de por dónde podría ir la respuesta. Y en función de eso, inclusive me da la posibilidad de tener un glosario de términos, tener, digamos, una estructura para un formato de preguntas en donde yo puedo preguntarle, digamos, aspectos generales, cómo ha evolucionado la administración pública o el gasto público en Costa Rica. Mejor preguntémosle cómo ha evolucionado el gasto público. Y él va a hacer, a partir del modelo 2.0 de Gemini, una interacción y una interpretación a partir de una base de conocimiento que está acá, en donde yo estoy teniendo control de esa base de conocimiento y me va a estar dando un alto valor agregado. Entonces, si nosotros visualizamos que dentro de las herramientas de inteligencia artificial, dentro de nuestro proceso de formación, hoy tenemos acceso a una herramienta como Notebook LM. Hoy tenemos acceso a la posibilidad de generar conversaciones en fuentes, digamos, interesantes. Hoy tenemos acceso a una herramienta china más allá, digamos, de lo que nosotros visualicemos de la herramienta, si nos interesa o si queremos entrar, digamos, en esta discusión. Hoy vamos a poder, digamos, identificar cómo podemos trabajar con, digamos, estas herramientas y cuál es el, digamos, el valor agregado que tenemos. De hecho, esta interfaz acaba de cambiar, esta interfaz no es así, no era, digamos, no estaba desarrollada de esta forma, sino que ellos mismos han venido generando, digamos, una interacción diferente, pero también puedo interactuar con otros modelos, como el Kuwen, que es un modelo chino también, en donde podemos generar interacciones gratuitas en donde vamos a poder tener conocimiento, digamos, especializado con uno de los motores más robustos que ha sacado, digamos, esta empresa. Ahora, ¿cuál es el tema? Geopolíticamente, digamos, esto puede ser, digamos, malinterpretado en función de los usos que se le pueden estar dando y eso es una de las preocupaciones que tiene, o que por lo menos ha dicho el gobierno de Estados Unidos de por qué uno no debería utilizar los modelos chinos. Entonces, quitando, digamos, la geopolítica por medio, estas herramientas son muy interesantes, son muy robustas
y hay que saberlas entender y ver las dinámicas con las cuales yo aquí con esta herramienta puedo tener acceso a pensamiento profundo, a investigaciones profundas en donde no voy a tener restricciones de acceso a como lo tengo con ChatGPT o a como lo tengo con otros modelos. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? De que cada una de las herramientas que nosotros tenemos tiene funcionalidades muy específicas. Por ejemplo, esta semana Google lanzó la versión 2,5 Pro, que es el motor de razonamiento más poderoso que ellos están teniendo. Y con base en esto, uno puede hacer muchas cosas. Puede desarrollar código, puede desarrollar investigaciones, puede desarrollar procesos, pero uno de los apartados más interesantes es la búsqueda profunda. Entonces, a partir de un tema en específico, por ejemplo, volvamos a, digamos, a lo que estábamos pensando de cómo ha evolucionado el gasto público en Costa Rica, podemos solicitarle a esta herramienta que nos haga un plan de investigación sobre la evolución del gasto público en Costa Rica. Él nos va a hacer una propuesta metodológica de cómo él lo puede abordar y con base en esta propuesta metodológica ustedes la pueden editar, pueden generar ciertas estructuras. En un tiempo determinado van a tener un informe que les va a hacer una recopilación y sistematización de todo un proceso de investigación que ustedes pudieron haber durado 3, 4, 5 meses en hacerlo si lo hicieran manual. ¿Por qué? Esta es una cadena de pensamiento. Esta cadena de pensamiento es uno de los procesos más interesantes que tienen los grandes modelos de lenguaje. Actualmente esto no era tan transparente hace un par de años, pero esta cadena de pensamiento lo que les está diciendo son los pasos que está siguiendo el modelo. Y esta cadena de pensamiento lo que trata es de evidenciarles a ustedes cómo está razonando la máquina. Y a través de este proceso de razonamiento, lo que está haciendo es accediendo a sitios públicos en donde está encontrando información pertinente al gasto público en Costa Rica. Y a partir de esa revisión está generando cerca de 45, por el momento, hasta el momento, vaya revisando 45 sitios en donde él les va a devolver un trabajo procesado hacia el final. Y esto es algo que dentro de los procesos de investigación estratégicamente utilizado y empleado es un insumo para cualquier proceso dentro de un curso de investigación o dentro de una temática de interés. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Que ustedes vean que la inteligencia artificial no es simplemente entrar a ChatGPT y que me digan una foto Ghibli o que me pongan, digamos, en un trasfondo o que me generen, digamos, un meme ahí, sino que es una herramienta que les puede ayudar a entender y a generar procesos de investigación diferentes si la saben utilizar bien. Claro, es un espacio, digamos, interesante de esparcimiento, es un espacio interesante para poder generar ciertas cosas si lo utilizan de esa forma. Pero también tienen que ver que es un espacio en donde si ustedes no hacen las preguntas adecuadas, las respuestas que van a tener no van a ser las adecuadas. Entonces, lo más importante es que sí, efectivamente, ustedes pueden introducir el examen de cálculo uno de la que están llevando ahorita, si están llevando cálculo uno y se los puede resolver y se los puede dar. El problema es si ustedes están en la capacidad de hacer lo mismo que hizo ellos en clase cuando les den un examen presencial. Entonces, si ustedes lo que quieren es que les ayude o que les haga una tutoría, en lugar de decirles, mira, respondeme el examen de cálculo uno, no es enseñarme a responder qué es lo que estoy teniendo mal, por qué me da esto diferente, qué es lo que estoy haciendo mal, puedes hacerme un paso a paso. Ahora, lastimosamente, y en eso soy muy transparente, es para poder llegar a ese nivel hay que invertir. ¿Por qué? Porque los grandes modelos ahorita que están en esta carrera de los innovadores implican que para poder llegar a ese nivel de detalle tienes que tener una suscripción de paga y así es como funcionan. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar otros modelos, que son modelos de acceso gratis, que nos pueden llegar a ese mismo resultado. Entonces, hay páginas especializadas como Hugging Face que presenta información, digamos, interesante. Les voy a compartir porque ya terminó de hacer la investigación Gemini, en donde ustedes ahorita lo que tienen acá es un informe y que lo permite exportar a Google Docs, en donde en Google Docs ustedes van a poder tener la habilidad y la posibilidad de editar un documento de investigación, que en este caso les va a presentar un resumen ejecutivo, una introducción, unos objetivos, una fuente bibliográfica, cuál es el gasto, cuál es la distribución, les va a presentar tablas, les va a presentar, digamos, información que él sistematizó con una coherencia, digamos, en donde ustedes podrían decir, bueno, ya esto me hizo la investigación que me pidió la profe, se lo voy a mandar. Ese no es el chiste. Digamos, el chiste es que ustedes puedan leer esta síntesis, que es una síntesis de más de
Vamos a ver, de 39 fuentes bibliográficas que logró verificar, en donde ustedes tienen que verificar cada una de esas fuentes para ver si lo que sale de ahí tiene que ver con gasto público o no, porque eventualmente todos los modelos tienden a fallar y tienden a generar alucinaciones o errores. Entonces, el simple hecho de decir, mira, lo que me enseñó Agustín hoy me soluciona el problema de todos los trabajos que me van a estar pidiendo en el curso, no es así tan sencillo, sino más bien les puede generar doble o triple trabajo si ustedes no lo saben utilizar bien, porque van a tener que empezar a verificar un montón de cosas si lo hubieran hecho ustedes mismos desde el principio. Entonces eso me lleva al tema de los semáforos. ¿A dónde puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial? ¿En qué ámbitos es seguro utilizarlo y en qué ámbitos no es seguro? Te dejaría hasta acá por temas de tiempo y yo sé que les iba a dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero igual si quieren preguntas y respuestas con mucho gusto podemos hacer, pero tampoco quisiera, digamos, abusar del tiempo que ya habían estado, digamos, asignando para este curso. Y esto es una pincelada, digamos, el llegar a entender profundamente esto implica tiempo. Siempre termino con escuchen algo, lean algo, revisen algo de inteligencia artificial todas las semanas. Hay podcasts altamente especializados en el ámbito de la administración pública de inteligencia artificial. Hay podcasts que están en inglés, hay podcasts que están en español, hay podcasts que es de gente seria, hay podcasts de gente, digamos, que no se ve muy seria, pero sí es muy seria, en donde presenta ciertas cosas y hay podcasts en donde ni siquiera gastan el tiempo revisando lo que dicen ahí. Pero Alison y compañeras, lo dejaría hasta por acá. No sé si hay espacio para preguntas, dudas, consultas, pero si no, con mucho gusto. Sí, claro, si hay espacio para preguntas, dudas y consultas, y mientras que se formulan, visibilizar, como lo mencionabas, Agustín, que la idea no es cómo uso esto para salir con la asignación rápida al curso, porque también, más allá de convencerlos de hacer las tareas, es recordar que en la universidad estamos para desarrollar conocimientos y habilidades que son para su carrera profesional, no para cumplir con la expectativa del curso, ¿verdad? Y que también todavía las inteligencias artificiales en sus diferentes versiones están en procesos de mejora constante porque se han observado también temas de sesgos. Algunas de las respuestas están desarrolladas solo desde una visión masculina, no incluyen poblaciones Ujú. vulnerables, no incluyen a las mujeres. Entonces también tenemos que hacer ese zoom, como decía Agustín, que es donde se requiere el criterio experto para entender qué de ese insumo que se generó es de valor para yo construir a partir de eso y que de ese insumo de información no funciona o que de ese insumo de información está generado con información que no tiene validez o rigurosidad y que me toca discernir en qué parte usar y qué parte no usar, ¿verdad? Em, También quería aprovechar para hacer la conexión con que también durante el curso vamos a tener una charla sobre la nueva ley de acceso a la información pública y por eso Es todos los importante. puntos se conectan, ¿verdad? Se conecta no solo para fines de la carrera profesional en los diferentes cursos que ustedes van a llevar, sino también cómo la inteligencia artificial y el acceso abierto de la información pública pueden conectarse para potenciar y tomar decisiones basadas en evidencia, que es un principio de tomar decisiones objetivas y no desde lo que yo pienso, yo siento, yo espero que suceda, ¿verdad? No veo preguntas, comentarios, me preocupa. Este, bueno, aquí la profesora Laura Sariego que pregunta, ¿cuáles podcasts recomienda de inteligencia artificial escuchar, Agustín? Hay dos, a ver, no quiero hacer alusión a una empresa, digamos, como Monumental como tal, pero Autómatas de Monumental tiene a veces, lo transmiten en vivo, bueno, no es en vivo, es grabado todos los sábados a las 9 de la mañana, digamos, en Radio Monumental y también está activo en todos los canales que ellos tienen. A veces abordan temas interesantes, a veces abordan temas que digamos, no son tan interesantes dentro del ámbito de la inteligencia artificial, entonces por ahí, digamos, se pueden ver. Hay otro que es un argentino que se llama Pocho Costa, así lo encuentran, pochocosta.com. Digamos, él se ha enfocado a hacer podcasts cortitos digamos, con enfoques prácticos, eso que quiere decir, cómo puedo utilizar, qué significa tal cosa, por qué puedo hacer esto, qué significa DeepSeek, qué impactos tiene. Ese es uno. El otro es de Marketing AI Institute, ese lo pueden encontrar así, de podcast de Marketing AI Institute.
para mí ese es uno de los mejores que existe, digamos, a nivel no solo de los contenidos de las dos personas que, digamos, que abordan ese tema, sino que son críticos de muchos ámbitos y de muchos ejes. Entonces, todas las semanas se dedican a, digamos, a conversar sobre los avances disruptivos de la tecnología y del esquema. Entonces, digamos que son bastante interesantes. Y hay uno que si les interesa la parte más técnica, digamos, no es un podcast como tal, sino que es una persona como tal que se llama André, ya te digo el nombre porque siempre se me olvida el apellido. André Karpati es, digamos, una de las personas ahorita, y ya les pongo el chat, el link del canal de YouTube que él tiene, que es una de las personas, digamos, más conocedoras en los temas de inteligencia artificial. Digamos, ahí les puse el canal de YouTube. Es súper didáctico. Si ustedes quieren de 0 a 100 saber qué es, cómo funciona, qué son los grandes modelos. Hay dos tutoriales que los hizo en casi 6 horas. No, casi son cuatro, sí, son como 6 horas. Hay 4 horas y 2 horas después. Son las mejores 6 horas que ustedes le pueden dedicar a su vida si quieren conocer a profundidad cómo funcionan estos grandes modelos y para qué sirven y cómo sirven. Entonces, si dentro de su patín está conociendo un poquito de esos, ese canal es genial, digamos, para poder hacer eso. Y el otro podcast creo que yo lo puedo jalar desde la cuenta aquí en Spotify, para ver si lo puedo hacer. Eh, Vamos a ver si lo puedo compartir acá. Share, copy, episode. Bueno, les puedo copiar este y ahí ustedes pueden buscarlo. Ese está en Spotify. Pero tienen diferentes esquemas. Ese es genial, digamos, como tal. Entonces, y de hecho son los que yo sigo religiosamente todas las semanas para poder informarme de ciertas cosas. Entonces, se los recomiendo. A ojos de Ralph. Muchas gracias, Agustín. Otra pregunta es de Angélica Quiroz. Cuando usted mostró cómo se usa Notebook en los ejemplos de los informes del Estado de la Nación, ¿fue usted quien insertó todos esos informes o ya había una opción con esa información? No, no, Nos- no. Notebook LM funciona como un repositorio. Entonces, lo que hace es, si vos tenés, qué sé yo, la bibliografía del curso, digamos, todos los documentos que sean de carácter público, que sean accesibles y que no tengan y que no infrinjan con los conceptos de derechos de autor para poder compartirse en otro lado, ¿verdad? Uno los puede subir a ese entorno. Manualmente uno puede crear digamos, es un cuaderno de trabajo, esa es la traducción de Notebook, cuaderno de trabajo, y en ese cuaderno de trabajo uno puede subir todos los documentos que vos quieras. Hay restricciones, digamos, en la cuenta gratis solo puedes subir 50 documentos. PDF solo funciona con PDF, no funciona con archivos en Excel, no funciona con bases de datos. Puedes subir videos, puedes subir páginas web, puedes subir videos de YouTube, siempre y cuando tengan traducción, digamos, o tengan la transcripción por detrás, porque eso es lo que de eso se nutre. Y puedes copiar y pegar texto. Entonces vos puedes crear tu propia biblioteca de documentos digitales que funcionan bajo un concepto de un RAC. El RAC es la recuperación aumentada, digamos, generativa. Es como la traducción rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que él no va a utilizar ChatGPT como tal, sino que va a utilizar esos 50 documentos que ustedes subieron para tenerlos dentro de su base de conocimientos. Lo que va a utilizar es Gemini para procesarlo, pero está haciendo digamos, imaginémonos el mar, él está haciendo una piscina y en esa piscina va a ser altamente efectivo porque no se va a salir del documento de contexto que ustedes les están dando. Súper, muchas gracias. Y no sé si las profesoras, colegas, tienen también, aprovechando estos últimos minuticos, alguna pregunta, comentario, consulta. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Agustín, por toda la colaboración que tuvo. Em, Espero que si hoy no hubo preguntas, tenían que aprovechar este espacio, ¿verdad? Como lo dijo Alison. De mi parte, agradecer a todos los que se pudieron conectar, a Agustín especialmente con este tema, a Alison también por hacer el enlace con Agustín, para que pudiéramos todos aprender un poco, porque creo que el aprendizaje no es solo para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes se vuelve todo un reto.
Entonces, de mi parte solo sería para agradecerles de verdad. Yo me uno a las palabras de la compañera Kelly, como docente, agradecerle a Agustín, pues brindarnos su conocimiento, compartirlo con técnicas y herramientas, tanto para los chicos como para nosotras. Y efectivamente, ojalá chicos, que todo haya quedado claro y pudieran estrenar todas las dudas asociadas al tema que el día de hoy estuvimos viendo, porque como ustedes saben, es pues de mucho interés para muchos de ustedes y lo utilizan también, entonces es importante aprender el cómo y que puedan estrenar todas las dudas que tengan. De mi parte, todo muy claro. Más bien, muchísimas gracias, Agustín. Y ahí tomo nota de Con lo mucho que nos gusto. compartió también, porque también es útil de cierta manera para nosotras. De mi parte, como dijeron las compañeras, pues agradecerle a don Agustín por la presentación, porque también nos ayuda a aprender a nosotras. Incitar al estudiantado a utilizar este tipo de herramientas de manera responsable, tal como lo explicó don Agustín, y pues que sigamos aprendiendo y haciendo provecho de estas herramientas que realmente nos pueden facilitar mucho nuestro trabajo, pero también hay que saber utilizarlas para sacarle el mayor provecho posible. Así Así que es. muchísimas gracias, don Agustín, y a los estudiantes y las estudiantes que se unieron a la charla. Yo tal vez para reenfocar, dar un cierre a esta conversación, quisiera volver a las bases de para qué vinimos a la U, ¿verdad? Vinimos a evadir los procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades que al final lo que hacen es formar este criterio que es el que alimenta este juicio de valor de decir, inteligencia artificial, ayúdeme con esto, yo hacer esto y con esto procesar algo nuevo. Es una pregunta que quisiera dejar, ¿para qué vinimos a la U? Y lo otro, no tenemos que llegar hasta las instancias de preocuparnos demasiado por el plagio si estamos haciendo buen uso de las herramientas, si estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque si no, vamos a andar como si estuviéramos en modo hipocondriaco. Tengo COVID y al mismo tiempo tengo, no sé, un hongo en el pie, no sé. Empezamos a buscar enfermedades que ni tan siquiera tenemos porque no hemos hecho un análisis correcto de qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. En caso similar con los documentos, o sea, si nosotros tenemos claro qué está sucediendo con los documentos y los estamos generando, no deberíamos de tener ningún problema de plagio, ¿verdad? Recordar que las evaluaciones no son para detectar plagio, no son para orientarlas a eso, son que en una valoración de si ustedes han desarrollado sus habilidades y sus conocimientos. Al final, para eso son las evaluaciones. No son para saber si usaron ChatGPT, cuánto tiempo les tomó, si hubo plagio o no hubo plagio. Y yo creo que ahí es donde radica la discusión que es muy importante asociada a la academia de desarrollar su pensamiento crítico. Evidentemente, una persona que no desarrolla su pensamiento crítico en a evaluaciones asociadas al pensamiento crítico va a saltar, más allá de si le pide ayuda o no a ChatGPT, va a saltar que no tiene una defensa de las ideas, una argumentación, una contraargumentación, más allá de que, como decía Agustín, a él le ayuda el artículo de opinión, hay ideas propias de Agustín, hay un criterio propio, hay una posición propia, unos valores éticos propios, y eso es lo que busca justamente el proceso educativo, ¿verdad? Entonces, para dejarles ahí una reflexión básicamente de para qué venimos a la U. Esa es la pregunta de les quiero dejar ahí en cuestión de reflexión, ¿verdad? Para aprender, entonces, bueno, esto es parte del proceso de aprendizaje, aprender cuándo sí y cuándo tal vez es mejor priorizar, usar otras herramientas. Y con esto despedimos esta charla porque ya si no, Agustín la próxima vez no va a querer estar con nosotros por la No, cuestión no, del tiempo. con mucho gusto, no se preocupe, yo puedo hablar horas de eso, más bien me tienen que parar, pero de verdad, cuando gusten y en otro momento, de verdad, no se preocupen. Perfecto. Y recordarles que la próxima sesión es presencial y que tenemos otras conferencias que se van a ir complementando. Entonces, que también no apaguen el interruptor, ¿verdad? Porque después en la otra conferencia de la ley de acceso a la información se nos olvida de dónde veníamos. Veníamos de hablar de inteligencia artificial, entonces, ¿cómo se conecta esto con las otras cosas? Y con esto cerramos. Que tengan linda tarde y por favor, manténganse al día con el